La noche que cumplí 60 años, nadie en mi casa se acordó, ni un mensaje, ni una llamada, ni una vela. Esa noche esperé hasta las 11, y a las 11:15 tomé una decisión. 3 meses después de esa noche, mi esposa recibió una llamada, y por primera vez en 30 años descubrió que el silencio de un hombre puede pesar más que sus palabras. Pero para entender ese silencio hay que ir al principio. A los 32 años compré una camioneta usada y abrí una distribuidora, productos de limpieza para negocios y hoteles. Salía a las 6:40 de la mañana, regresaba entre las 7 y las 8 de la noche. 3 clientes se volvieron 16, un empleado se volvieron 4, no era grande, pero era mío. Y nadie en esa casa preguntó nunca cómo me había ido. Conocí a Adriana cuando tenía 34 años. Ella era sociable, bien relacionada, tenía amigos en todos lados. Yo era callado y tenía un negocio pequeño. Nos casamos a los 8 meses de conocernos. En esa época creí que nuestras diferencias se complementaban. Con el tiempo aprendí que no siempre es así. Ella crecía hacia afuera, yo crecía hacia adentro, y el espacio entre los dos se fue haciendo más grande sin que ninguno lo nombrara. Al año de casados nació Rodrigo, mi primer hijo. Recuerdo que cuando lo tuve en brazos por primera vez, lo miré largo rato, y algo en ese momento no terminaba de cerrarse. No lo nombré, no lo entendí todavía, solo lo registré en algún lugar adentro, sin saber que ese registro iba a importar mucho después. 3 años después nació Andrés. Desde el principio, ese niño era distinto. Me buscaba en la oscuridad cuando tenía miedo. Me preguntaba cosas que nadie más me preguntaba. Papá, ¿en qué estás pensando? Nadie en esa casa me hacía esa pregunta. Solo Andrés. Así fueron pasando los años. Yo en mi negocio, ella en su vida, los dos hijos creciendo en direcciones distintas y yo aprendiendo despacio a ser invisible. Pero hubo una noche cuando Rodrigo tenía 2 años que encontré algo en la bolsa de Adriana y desde ese momento comprendí una cosa que cambió cómo viví los siguientes 30 años. Esa noche Adriana había salido a una reunión con amigas, o eso me dijo. Buscaba un bolígrafo en su bolsa y encontré una nota, 4 líneas escritas a mano por alguien que no era yo. La leí 2 veces, la doblé, la regresé exactamente donde estaba. Y en ese momento tomé la primera decisión de las muchas que vendría tomando en silencio. No iba a explotar, no iba a confrontar, iba a pensar. Y lo que pensé esa noche me llevó varios meses confirmarlo. Rodrigo tenía 2 años y 4 meses cuando confirmé lo que sospechaba. No era mi hijo, no en sangre. Me senté con eso durante semanas, solo, en la distribuidora, después de cerrar. Y llegué a una conclusión que quizás no todos entenderán. Ese niño no tenía la culpa de nada. Él había llegado al mundo, estaba ahí, me miraba, y yo tenía que decidir qué clase de hombre iba a ser. Decidí quedarme, no por Adriana, por Rodrigo, y por el hijo que iba a tener después. Nunca confronté a Adriana con lo que sabía, nunca le pregunté nombres ni detalles. Simplemente reorganicé lo que esperaba de ese matrimonio y lo que estaba dispuesto a dar. Fui un buen padre para Rodrigo. Lo llevé a la escuela, le enseñé a manejar, pagué su universidad y recibí su indiferencia como si fuera el precio natural de las cosas.
A los 48 años empecé algo nuevo, una segunda distribuidora, más pequeña, registrada en el municipio de García, a nombre mío, no del matrimonio. Nadie en la casa preguntó nada, porque nadie en la casa preguntaba nada de lo que yo hacía. Los viajes que hacía los miércoles eran para atender esa empresa. Nadie preguntó a dónde iba. Esa indiferencia que durante años me había pesado se convirtió en el espacio que necesitaba. Cuando Andrés tenía 18 años se fue a estudiar a Guadalajara. La mañana que lo llevé al aeropuerto nos quedamos los dos parados junto a la camioneta. Él me miró y me preguntó algo que nadie me había preguntado en años. Papá, ¿tú estás bien? Yo le dije que sí. Él me abrazó y yo lo dejé ir sabiendo que ese era el único que me iba a extrañar de verdad. Los años siguientes, la casa se fue vaciando de sentido. Rodrigo vivía con su pareja y casi no llamaba. Adriana tenía sus compromisos, sus amigas, su agenda. Y yo seguía pagando las cuentas, manejando al trabajo, existiendo en esa casa como un mueble que nadie veía pero todos necesitaban. La Navidad que todo se aceleró, Rodrigo tenía 34 años. Y yo ya llevaba 4 años preparándome para irme. Esa Navidad cenamos en casa de la hermana de Adriana. Éramos 12 personas en la mesa. Yo estaba callado como siempre. Rodrigo había tomado ya varios vasos de vino. En algún momento habló de negocios, de sus planes, de lo que pensaba hacer el año siguiente. Y alguien en la mesa mencionó la distribuidora mía. Rodrigo soltó una carcajada y dijo frente a los 12, el negocio de mi papá nunca fue gran cosa, siempre fue el mismo negocito. Nadie en la mesa lo corrigió. Adriana siguió comiendo. Yo terminé mi plato en silencio. Esa noche, de regreso a casa, Adriana no dijo nada sobre lo que había pasado. Yo tampoco, pero algo terminó de acomodarse en mi cabeza. No era rabia, no era tristeza, era claridad. Ese iba a ser el último diciembre en esa casa. Lo decidí esa noche, solo, en silencio, como todas mis decisiones importantes. Los meses siguientes los usé para ordenar lo que tenía que ordenar. Hablé con don Roberto, mi socio en la segunda distribuidora. Le expliqué lo que planeaba. Él no hizo preguntas. Fui con el licenciado Garza, el notario que conocía desde hacía 20 años. Le dejé instrucciones claras. La empresa pasaría a nombre de Andrés cuando yo dejara de vivir en esa dirección por más de 90 días. Había documentos preparados, poderes notariales, estados de cuenta y un sobre con el nombre de Andrés escrito a mano. La carta sobre Rodrigo la escribí en 2 noches. Fue la parte más difícil de todo, no porque fuera doloroso escribirla, sino porque quería que fuera justa. Quería que él supiera que lo que hice, lo hice con plena conciencia, que no fui su padre por obligación, sino porque elegí serlo. Le escribí todo lo que sabía, desde cuándo, cómo lo confirmé y por qué nunca lo dije. La sellé, se le entregué al licenciado Garza. Instrucciones: abrirla en la reunión con la familia 90 días después de mi salida. El 7 de marzo cumplí 60 años. Ese día no hubo ningún mensaje de Adriana, ninguno de Rodrigo, ninguno de sus familias ni de sus amigos en común. Andrés llamó a las 8 de la mañana desde Guadalajara. Hablamos 20 minutos. Me cantó las mañanitas en voz baja, un poco desafinado. Fue lo mejor del día. A las 11 de la noche, cuando Adriana ya dormía, recogí lo que cabía en una maleta mediana: ropa, documentos y una fotografía de Andrés de cuando tenía 7 años. Caminé hasta la puerta principal. La abrí despacio. Salí.
La puerta no hizo ruido. Lo que no sabían era que yo no huía. Ya tenía a dónde llegar. Llevaba 4 años construyéndolo. 93 días después de que salí, el licenciado Garza llamó a Adriana. Le pidió una reunión. Ella fue con Rodrigo. También fue el abogado de ella, que contrató antes de ir. El licenciado Garza los recibió, los sentó y empezó a explicar. Había una empresa registrada en García, Nuevo León, 8 empleados, contratos activos con 3 hoteles y una cadena de restaurantes. El régimen matrimonial de Jorge y Adriana era separación de bienes. Ella lo había firmado 30 años atrás, sin leerlo. El abogado de Adriana revisó los documentos. No había nada que reclamar. Todo estaba en orden. Todo había estado en orden desde hacía décadas. Después el licenciado Garza sacó un segundo sobre, blanco, doblado una vez, con el nombre de Andrés escrito a mano. Este sobre no está dirigido a los presentes, dijo el notario. Tiene instrucciones de ser entregado directamente a Andrés García. Adriana miró el sobre. Rodrigo también lo miró. Y nadie dijo nada. Andrés recibió el sobre 2 días después. Dentro había 3 cosas: los poderes notariales de la empresa, los estados de cuenta de los últimos 4 años y una hoja doblada a la mitad. En esa hoja, escrita a mano, había una sola línea. Tú sí me viste. Andrés me contó después que leyó esa línea 3 veces y que tardó unos minutos en poder respirar normal. Luego vino la tercera parte de la reunión. El licenciado Garza sacó un sobre más. Este sí se abrió frente a todos. Era la carta sobre Rodrigo. El notario la leyó en voz alta. Dice Adriana que Rodrigo no movió un músculo mientras escuchaba. Que Jorge sabía desde que él tenía 2 años, que eligió quedarse, que eligió criarlo, que nunca lo dijo porque ese niño no tenía la culpa de nada. Cuando el licenciado terminó de leer, en la sala no hubo ningún sonido. Adriana contrató abogados. Estuvo 2 meses revisando documentos con ellos. No encontraron nada que reclamar. El contrato matrimonial estaba en orden. Las cuentas estaban en orden. Todo estaba en orden. Sigue viviendo en la misma casa. Yo nunca regresé. Nunca recibí una llamada suya. Ni una sola. Rodrigo tardó 6 meses en procesar la carta. O eso me dijo Andrés. Yo no lo supe directamente porque Rodrigo no me llamó. Y yo no lo llamé a él. No hubo pelea. No hubo carta de respuesta. No hubo última conversación con acusaciones. Solo 2 personas que tomaron cada una por su lado la misma decisión. No buscar al otro. Hay silencios que son una respuesta. Ese fue uno de ellos. Andrés viajó a conocer la empresa un mes después de recibir el sobre. Habló con don Roberto toda una tarde. Me llamó esa noche, me dijo, papá, no tenía idea. Yo le dije que no había nada que entender, que lo que hice, lo hice porque pude y porque era lo correcto. Me preguntó si estaba bien, le dije que sí, y era verdad. 3 semanas después, Andrés me llamó de nuevo. El teléfono sonó, vi su nombre, contesté, hablamos 40 minutos. Al final me dijo, papá, ¿cuándo te puedo ver? Yo le di una fecha. Esa llamada con Adriana nunca llegó, la de Rodrigo tampoco. No las esperé, no las necesité. El día que llegué al lugar donde vivo ahora, no llamé a nadie, no publiqué nada, no le dije a nadie mi dirección. Solo descargué la maleta, me senté en una silla de madera en el patio y me quedé quieto un buen rato. No sé exactamente cuánto tiempo estuve así.
pero sé que cuando me levanté, algo que había cargado durante 30 años ya no estaba. Hay personas que cargan el silencio de otros durante décadas, no porque no tengan voz, sino porque saben exactamente cuándo usarla. Hay hombres que trabajan en silencio, que construyen en silencio, que deciden en silencio y que un día simplemente dejan de estar donde no los ven. Jorge no ganó nada la noche que se fue. No perdió nada tampoco. Solo se quedó con lo que siempre fue suyo, su trabajo, su nombre y el hijo que sí lo vio. El que nadie vio fue el único que siempre supo lo que valía.